Buenas tardes, soy Michel Lipkes, director artístico de FICUNAM. Quiero darles la bienvenida a este diálogo entre mí mismo y Hugo Villaseñor, el director de ¿Qué harás cuando Dios muera?, que participa en la competencia Ahora México. Esta ocasión de FICUNAM se realiza 100% virtual a causa de la crisis de salud que atraviesa el planeta Tierra. Y bueno, estamos muy agradecidos de lograr hacer el festival y de contar con películas como las que tenemos y tu película, Hugo, que es tu ópera prima, es una ópera prima que me encanta. Me siento identificado con el mundo que proyectas en esa película, el mundo de referencias que creo que carga y que también, bueno, siento que también me ha formado a mí, en cierto modo. Y pues me encantaría como es tu ópera prima, me gustaría que nos contaras un poco de ti mismo y de tu trayectoria para entender un poco qué te llevó a hacer esta película, ¿no? Claro, muchas gracias, Michelle. Pues bueno, antes de todo, gracias por la invitación y pues qué felicidad también el que pueda presentarse mi trabajo en FICUNAM, un festival que admiro y quiero mucho y pues muchas gracias. Pues bueno, yo estudié la carrera de cinematografía y pues bueno, desde siempre mi meta era hacer una película, ¿no? Así tal como tal. Entonces siempre estuve muy activo haciendo comerciales, videoclips, cortometrajes sobre todo. Entonces, pues ya salgo de la escuela y pues resulta que no tenía pues, una película. Entonces, como que, pues ya sabes un poco esta onda, como que me entraron dudas, tenía miedos, etcétera. Y sobre todo por la cuestión de que de alguna manera, como en el sistema de alguna manera nos mencionan que hacer cine es carísimo, es imposible, es una especie de como de mito, ¿no? Que es casi, casi como pues, imposible, ¿no? O muy difícil. Y pues bueno, tengo ciertas referencias, por ejemplo, uno de ellos es Nicolás Pereda, que estaba yo una noche pues, casi casi deprimido porque no tenía nada como que contar, y vi una película, que creo que es su ópera prima, que se llama Juntos. Y cuando terminé de verla me di cuenta que era posible hacer una película muy personal, pequeñita en el sentido de producción y muy realizable. Entonces, bueno, pues tal cual, eso me motivó y pues bueno, me puse a pensar y a escribir sobre mis obsesiones y mis miedos como recién egresado, además, ¿no? Pues ya sabes, todo este rollo de entrar al sistema o al mundo comercial, etcétera, etcétera. Y pues bueno, tal cual es una película que habla de eso, de mis miedos, sobre pues, la sociedad como tal y pues también un poco el miedo a vivir, ¿no? Sin sonar tan dramático, pero pues ese es un poco, ¿no? Estas promesas que nos hicieron como generación millennial y que al final pues, no se han cumplido, ¿no? O sea, y no porque sea la culpa del sistema o de la sociedad, sino que al final pues nosotros mismos también no nos acoplamos o no entramos en ciertos moldes, ¿no? Sí, sin duda. Estoy de acuerdo contigo y en ese sentido tu película, pues bueno, sin duda se siente como muy cercana. Es una de las películas mexicanas, pues bueno, de las más como crudas dentro del retrato pues, de expresión de la sexualidad de los personajes, de la crudeza de cómo también se relacionan, ¿no? Entre este hombre y esta mujer. Y en el contexto de la Ciudad de México que cobra pues la dimensión de un personaje íntimo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, es una película sin duda muy íntima, pero con muchos recursos narrativos que, bueno, que como dices, habla de una juventud, de una generación, de una cultura urbana y un país. Si podrías hablarnos aún más de cómo, pues, esta realidad encontró su camino dentro, pues, de la dramaturgia en sí, no tanto de la forma cinematográfica que abordamos un Claro, poco al rato, pero sí la dramaturgia más bien, ¿no?
Pues tal cual fue, estaba, así fue, o sea, estaba leyendo un artículo de la revista Forbes que decía que varios países de Europa se estaban preparando para una especie como de programa de rescate económico por los millennials. ¿Por qué? Porque decían que pues, la mayoría de los millennials no iban a tener seguro, no tenían casa propia, no tenían varias prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que pareciera que estos millennials o estas personas de esta generación pareciera que piensan que nunca van a envejecer, ¿no? Entonces, también creo que ya es un sistema económico muy diferente. Pero esta revista decía que iba a ser un problema muy fuerte para México, un problema económico y social, porque México no se estaba preparando, ¿no? Bueno, esto fue hace un año, no sé si ahora ya estén tomando medidas, no sé, ¿no? Pero eso me intrigó y me puso nervioso y me puse a pensar, ¿no? En eso, ¿no? Y no significa que todos la generación de los millennials sean así, ¿no? O con aspectos negativos, pero al final quería hablar sobre varios temas, sobre eso y sobre, de alguna manera, también la decadencia como de la clase media, ¿no? De alguna manera siempre, pues, bueno, también en el cine se abarca la clase alta, la clase baja y también la clase media, pero yo me quería concentrar como más en ese tema porque pues, yo lo vivo desde ahí, ¿no? Y pues bueno, como tal, pues es una película que habla como un poco un grito desesperado también sobre pues, la juventud, ¿no? Sobre qué está pasando con nosotros, a dónde vamos, ¿no? Pareciera que estamos atrapados como una especie de limbo, ¿no? En el sentido, pues sí, está muy padre el Instagram, redes sociales, no sé, como algunos o varios placebos, pero creo que hay cosas como bien importantes que todavía nos tiene atados como individuos, ¿no? Y pues bueno, esta película habla sobre eso, al final, ¿no? Son personas que están atrapados en un sistema o en un laberinto que ellos mismos forjaron, ¿no? No tienen ganas de hacer nada, no hacen nada, no sirven para nada de alguna manera, ¿no? Y pues bueno, no es que juzgue a mis personajes, pero simplemente es como un poco un retrato tal vez nihilista pues de la situación que estamos viviendo, ¿no? Que digo, no es que toda la generación millennial sea así, pero pues era un, ciertas personas o ciertos personajes de los que yo quería pues hablar, ¿no? Sí, sí, entiendo, entiendo. Eh, sin duda se siente mucho cómo proyectas esas, bueno, esas angustias y esos miedos dentro de la película. Creo que hay muchos ingredientes, herramientas que están muy bien articuladas, que logran pues, proyectar las emociones según lo que quieres, ¿no? Como que a partir de esta crudeza hiperrealista, como también da pie para otras cosas, ¿no? Pero algo muy interesante y muy logrado, sin duda, es el trabajo actoral entre los dos protagonistas, porque por la escritura, por la química actoral y por cómo la combinación de elementos dan casi un resultado pues un tanto documentado de lo que está pasando entre los dos, ¿no? Es muy orgánico, es muy vívido, no pareciera que están actuando, ¿sabes? Están proyectándose a sí mismos y a sí mismo y a sí misma. Entonces, si nos puedes hablar justo del el proceso de selección, si te inspiraste en ellos para escribir la película o en qué orden se fue dando este proceso concretamente actoral entre los dos, ¿no? Claro, pues a mí el cine que me gusta es me gusta mucho cuando hay películas con no actores, ¿no? O los actores naturales que le llaman. ¿Y por qué me gustan? Porque tiene algo espontáneo, para mí hay magia ahí, ¿no? Entonces, en esta película yo lo que quería era que se sintiera muy real, realmente, ¿no? Las películas que me gustan, pues, tienen eso, se sienten reales, ¿no? A pesar de que tengan actores y que, pues, ensayen, etcétera, hay un punto donde, pues, te contagian la magia y pues ya no te das cuenta que es una película y se siente real.
pero mi búsqueda era tal cual que pareciera una especie de documental, ¿no? Es como si yo me hubiera salido con la cámara y pues bueno, tengo estos problemas del millennial, cuestiones económicas, políticas, no sé, pues me salgo con la cámara y les pregunto qué opinan del amor, qué opinan de la vida. Y particularmente con estos personajes, pues escribí el personaje, el guión, particularmente para Eduardo Eliseo, mejor conocido como el Pelucas, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde que lo conocí me pareció un personaje impresionante, ¿no? Entonces empecé a escribirlo tal cual para él, evidentemente pues con algunas cosas, porque afortunadamente Pelucas pues no es así, ¿no? Pero lo pensé totalmente para él. Y en el caso de Jimena, pues es Jocelyn, ¿no? Es una amiga que estudió conmigo en el Instituto Ruso, ella de la parte de actuación. Entonces, al final, todo es algo muy íntimo, es una película hecha con amigos y pues básicamente les pasé el guión y lo platicamos y no quería yo hacer muchos ensayos, de hecho, en verdad, casi no ensayé porque para bien o para mal yo tengo la idea de que entre más ensayes, pues se iba perdiendo como algo como que yo llamo magia, lo espontáneo, no quería que se estuvieran cansando o que de una manera ya lo tuvieran como tan mecánico, ¿me explico? Entonces había mucha apertura también a improvisar. Entonces, pues no sé, varias escenas pues, no pasábamos de la toma 2 o de la toma 3 porque si bien no ensayamos de manera clásica, tuvimos muchas charlas, ¿no? Charlas en cafés, en bares, nos reuníamos, me era más importante reunirme con ellos, echarme una chela y platicar de sus gustos de chelas, de música, de cine, qué nos pasó ayer o antier, y a lo mejor ni hablábamos de cine como tal, pero ya había una dinámica y una química entre los tres que para mí fue muy importante y sé que para ellos también, y por eso se pudo lograr ese nivel de intimidad para ciertas escenas y para toda la película en general. Entonces para mí fue importante eso porque nos convertimos en grandes amigos y al final pues había pues, mucha confianza. Entonces fue eso, creo que el trabajo fue antes realmente y ya pues en el rodaje pues simplemente fluyó, me explico, entonces fue por ahí, también combino con otras personas que nunca los habían grabado, nunca habían estado frente a una cámara, entonces me gustaba esa idea de, pues, Jocelyn es actriz, Pelucas pues ha salido en un par de trabajos, por ejemplo el caso de Gerardo, ¿no? El director porno, pues es un caso maravilloso porque pues él se considera un pornógrafo, ¿no? Él dice que es el primer pornógrafo mexicano y él se dedica a hacer películas porno, realmente. O sea, él no es actor, él dirige, tiene una casa productora donde hacen películas porno. Entonces me contacté con él porque yo necesitaba, originalmente iba a ser un actor que tomara la cámara y que hiciera como que es el director porno. Pero qué mejor con él que realmente le dimos la cámara y él, de hecho, yo me salí, ¿no? Me salí de la habitación y él dirigía como él dirige. Entonces, por eso creo que se siente tan honesta y tan verdadera en varias escenas, ¿no? Sí, fue una muy buena elección, ¿no? Eh, muy interesante, ya más hablando del el estilo visual de la película, que justo parte de, bueno, de la espontaneidad del registro documental. No, obviamente pues muchas veces la cámara en mano, una cámara inquieta, y sumándose a eso está como el formato cuadrado pues que nos acerca mucho más sin duda del formato de los celulares y de un poco de la inmediatez pues sí, bueno, de la vida a través ya de este formato celular, ¿no? Y justo el formato cuadrado como que te deja suspendido entre lo cinematográfico y lo celular, ¿no? Y el smartphone. Y luego vienen un poco las texturas ruidosas que siempre suman a lo que ya de por sí te da la ciudad. Y luego vienen una serie ya de como contrapuntos
visuales, un poco estas como fugas como románticas que también vienen con una, bueno, con una mirada óptica muy distorsionada y momentos también con foto fija, con grafismos, cuando están ya en las patinetas, en el skateboard. Bueno, qué tan preestablecido, qué tan prediseñado estaba esto. Es un lenguaje, supongo, con el cual ya habías experimentado antes y lo tradujiste un poco ya al formato largometraje. ¿Cuál es un poco el sentido, digamos, cinematográfico de la utilización de todos estos elementos narrativos Claro, visuales? pues es interesante porque yo pinto y dibujo mucho, ¿no? Entonces, creo que tengo una educación también muy pues, de artista plástico, o sea, me gusta hacer pues, grafitis, pegar stickers en la calle, dibujar en general, etcétera, etcétera. Y pues aquí lo que quería hacer de alguna manera con estas secuencias, por ejemplo, de fotos fijas, fotos borrosas, todo este rollo, pues era acercarme un poco más al elemento de los recuerdos, ¿no? Bueno, al menos yo cuando recuerdo, ¿no? Cuando me clavo como en mi inconsciente o en el pasado, pues las imágenes no son tan nítidas, ¿no? De hecho son borrosas, probablemente ni siquiera esos recuerdos fueron así, ¿no? Casi siempre son adornados por las circunstancias, por el medio ambiente, por la edad, por cómo me sentía, etcétera, ¿no? Pues bueno, también esas secuencias tienen también mucha influencia de Harmony Korine, ¿no? Realmente yo admiro muchísimo a Harmony Korine y para mí es un cineasta que pues me ha marcado muchísimo. Y esta parte que hablas de lo granulado, las fotos borrosas, la cámara en mano, al final me gustaba, yo lo que quería y le decía a todo el crew es de que quería que se notara en la película la mugre, ¿no? Algo sucio, ¿no? Entonces, con películas de Harmony Korine, particularmente Julien Donkey Boy, ¿no? Lo que me gustaba era esa crudeza, esa energía. Entonces, pues me inspiró mucho, ¿no? Eso, el graffiti y el dibujo como tal. Entonces, pues traté como de ahí de plasmarlo, ¿no? Y estas secuencias que tienen pues, subtítulos, ¿no? Que te están describiendo un poco como las emociones de las personas, de los personajes, pues también viene de mi gusto por la poesía. Entonces, pues, traté de ahí como de echar varios ingredientes en la licuadora. Y este tema de lo granulado, ¿no? De lo crudo, pues al final era eso, ¿no? No me gusta, ¿cómo decirlo? Yo no quería hacer como tomas bonitas, ¿no? O sea, no intentaba acercarme a ese tipo de estética que lo respeto, los que lo hacen, lo hacen bien, pero yo quería hablar un poco más también como de lo feo, ¿no? Un poco pues, de la crudeza, estética, en general, si recuerdas la película, hay cosas como hasta escatológicas, estos personajes no son como los más agradables para ver, etcétera, ¿no? Y como tal, pues también tiene que ver la Ciudad de México, ¿no? Para mí la ciudad también es uno de los personajes principales porque quería captarlo con toda su majestuosidad, su belleza, pero también su monstruosidad, ¿no? Pues bueno, no sé si aclaré como tu pregunta o me fui como por otro lado. Sí, totalmente, ¿no? Y pues entiendo las referencias pues de Harmony Korine, de Gumo, en el uso del High 8 y bueno, creo que si algo, digo, nos enseñó Gumo y bueno, y el cine de Larry Clark también, digo, yo cuando vi Kids y Gumo, que bueno, tienen pocos años de diferencia, tenía como 18, 17, 18 años, entonces a mí, o sea, me pegan como un martillazo, como casi una clase de algo que nadie me había Totalmente. enseñado, ¿no? Digo, Gumo sin duda es una película rayando en lo surreal a veces, pero Kids, por ejemplo, que pues me remite más a tu película, bueno, porque se lleva en el contexto del skateboard ahí neoyorquino, bueno, en los años 90, No. que retratan, pues sí, historias pues de amor, de desesperanza,
hay odio, hay sin concesiones, ¿no? Sin concesiones y con una, pues sí, como voluntad de mostrar, digo, al menos justo con el lenguaje de Larry Clark, que además viene pues, de la foto fija y demás, y eso se traduce completamente en todo su cine, ¿no? Él sí filma la ficción como un documental. Pero algo que es muy interesante, digo, tanto en el cine, tanto en Gumo como en Kids, porque son dos, justo, pues, soundtracks que me marcaron muchísimo, ¿no? Pero no solo porque descubrí músicos a través de esas películas, sino porque el uso cinematográfico que le dan tanto Larry Clark como Harmony Korine a la música, para mí, pues fue muy, muy novedoso, ¿no? Lo que hace Harmony Korine con Burzum en Gumo, y bueno, lo que hace con Daniel Johnston, Larry Clark, con no me acuerdo qué otro músico utiliza en Kids, pero bueno, me llamó la atención porque tú también usas mucho la música, lo usas bastante bueno, para justo hablar pues, de estados de ánimo, para hablar inclusive a nivel un poco como racional de lo que está sucediendo alrededor, como esta secuencia que es increíble con el de Ola Belafonte o es, sí, pero es que Sí, no conozco bien, es muy poco sí, ignorante, Belafonte, pero ¿verdad? pero bueno, sí, cómo fue un poco el camino para seleccionar y para articular cinematográficamente la música, porque bueno, no solamente tiene un sentido eh, sentimental, ¿no? Va mucho más allá y Claro. va sobre de lo racional, creo que con la canción de Belafonte y con sentimientos mucho más viscerales, ¿no? Totalmente. De hecho, qué bueno que mencionas a Larry Clark, porque se me había olvidado. Para mí es un referente máximo, así, tal cual esta película es un homenaje a Larry Clark, así tal cual. También pues la vi cuando yo era un adolescente y me traumó así tal cual, ¿no? Y pues es fecha que las imágenes, la música, puedo leer Nueva York de alguna manera, puedo como escuchar o leer toda esta decadencia, entonces pues tal cual sí es una súper ultra referencia para Caras cuando Dios muera, ¿no? De hecho, hasta a nivel fotografía queríamos acercarnos a esto tan vivo, ¿no? Tan real, tan documental, entonces sí, sin duda, exacto. Y la música, pues igual, también fue como una enseñanza de Larry Clark con este Kids, porque al final la música creo que también marca una generación, marca una época, una etapa, y pues la selección de la música, pues son dos grandes artistas, uno es Belafonte Sensacional y otro es una banda que se llama Teresa Cienfuegos y las Cobras, y pues tal cual, es música que a mí me gusta, pero fuera de que me guste, pues se prestaba evidentemente para decir cosas que tal vez no se decían a nivel guión en la película, ¿no? En el sentido de necesitaba yo música urbana, música callejera en el buen sentido, música furiosa. Al final, estos dos artistas, estas dos bandas, pues al final pues se quejan, ¿no? Se quejan del sistema, se quejan de la política, de la sociedad, de todo, de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que yo necesitaba eran himnos, de alguna manera, que nos pudieran decir cómo se sienten estos personajes. Entonces, al final, la música, pues, son gritos violentos y desesperados pues de eso, básicamente como de, véanme, aquí estoy, ¿no? O me siento así, siento que la ciudad me quiere matar, siento que la ciudad me va a devorar, etcétera, etcétera, ¿no? Particularmente una rola que se llama La puta ciudad te quiere matar, de los Negrete, ¿no? Que es el mismo de Teresa Cienfuegos, un gran amigo que ahí le mando un saludote. Y pues bueno, básicamente era eso, la música tenía que sentirse rabiosa, se tenía que sentir de esa manera y pues bueno, creo que fue una elección prudente y pues sí, realmente era eso, era reflejar el estado de ánimo de estos personajes, ¿no? Y de la ciudad, en verdad, no sé si se logre notar, pero para mí fue un personaje muy importante la Ciudad de México como tal, entonces
pues sí, la música tenía que representar como esa belleza cruda también. Sí, creo que todo se materializa de manera muy, muy vívida y es una película que realmente respira. La ciudad, sin duda, me parece un personaje ahí. Siempre esta necesidad, siento, de retrato. Cuando haces una película en la Ciudad de México, hay que siempre darle su lugar a la ciudad, porque tiene tal influencia sobre nuestros comportamientos, sobre nuestra manera de ser y de vivir la vida, que bueno, siempre encuentra su lugar en las películas, siento, ya sea de manera épica o de manera íntima o otras cuantas que existen. Pero bueno, yo te felicito mucho, de verdad es una película que me entusiasma mucho. Y pues estoy feliz de poderla presentar en Ficunam y que la pueda ver, digo, no solo obviamente el público asiduo ya al festival, sino que se va a poder ver, pues ahora sí que en todo México. Y pues nada, digo, algo que te gustaría antes de cerrar, pues comunicarle al público, ahora sí que de la República Ficunam. Claro. Pues, pues que espero que les guste la peli. Yo sé que puede sonar a frase hecha, pero bueno, yo soy de Irapuato, Guanajuato, entonces mi punto de vista sobre la ciudad, pues bueno, tal vez podría ser muy particular en el sentido de, recuerden los que quieren hacer cine, porque pareciera que todo está centralizado y pareciera que solo se puede hacer cine en la Ciudad de México, ¿no? También se puede hacer cine pues, en provincia y con historias de provincia y con historias pequeñas, etcétera. Entonces, pues nada más, ¿no? Sería como yo me sentí hace un par de años, ¿no? Como que igual y pues, es que vivo en Irapuato y pues hasta que me vaya a la Ciudad de México tal vez haré cine. Al final todo eso nos va nutriendo, somos nuestras circunstancias y pues bueno, eso, ¿no? Simplemente cine o muerte, hay que hacerlo. Así es, así es. Tu película demuestra bien eso y el espíritu del festival, creo. Y pues muchísimas gracias, Hugo, y pues nos seguimos viendo por acá, los caminos de la virtualidad. Hasta próximo aviso.